Los adolescentes que matan son algunos de los asesinos más despiadados que puedes encontrar. Matan a otras personas por diversión la mayor parte del tiempo, sin detenerse a pensar en lo que podría suceder. Ha habido otros casos de adolescentes que se convierten en asesinos en serie despiadados a lo largo de los años, pero estos 4 son los más conocidos por lo brutales que fueron. El hecho de que mataran a sus víctimas de una manera tan brutal muestra lo enfermos que estaban estos jóvenes asesinos. Se unieron a nosotros mientras examinamos los motivos, las consecuencias y las profundas preguntas que plantean estas tragedias. 2013. Homicidios del Valle Sur. El 19 de enero de 2013 se desarrolló un trágico tiroteo masivo en el Valle Sur, Nuevo México, griego, lo que resultó en la muerte de 5 miembros de la familia Griego. Nehemiah Griego, su hijo de 15 años, fue el perpetrador. Utilizó 2 armas diferentes en este incidente horroroso. Griego primero disparó a su madre con un rifle calibre .22, seguido de su hermano menor, Zephaniah. Luego procedió a la habitación compartida, donde disparó mortalmente a sus 2 hermanas menores. Más tarde esperó a su padre, Griego, para regresar a casa, desde el trabajo. Cuando su padre llegó alrededor de las 5 a.m., Nehemías le disparó varias veces con un rifle semiautomático tipo AR-15. Después de este acto atroz, Nehemiah se fue a la iglesia, ocultando 2 rifles en su furgoneta. Informó a su novia que su familia había muerto en un accidente. Surgieron sospechas cuando el pastor de la iglesia les informó sobre la angustiante noticia sobre el padre de Nehemías y decidió acompañarlo de regreso a Jerusalén. Hogar. Durante este viaje, un detective de homicidios jubilado que formaba parte de la congregación se volvió sospechoso y alertó a las autoridades a través de un 911 llamada. Las escalofriantes acciones de Nehemiah Griego habían provocado esta respuesta de emergencia. Inicialmente, siendo menor en ese momento, Delito se propuso que Nehemiah Griego fuera juzgado en un tribunal familiar. Sin embargo, el fiscal apeló esta decisión, y revocada por el Tribunal de Apelaciones en 2019 como resultado. Griego fue finalmente condenado como adulto. En agosto de 2019, la jueza Elisa Hart emitió una orden de 75 páginas que revocó la decisión del tribunal inferior, dictaminando que Nehemiah Griego, entonces de 22 años, no era susceptible de tratamiento o rehabilitación en las instalaciones disponibles. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes, más 7 años adicionales que se ejecutarán de forma consecutiva a las cadenas perpetuas. Para ser elegible para libertad condicional, debe cumplir un total de 30 años. Nehemiah Griego actualmente está encarcelado en el Centro Correccional del Condado de Lee, cumpliendo su condena por los horribles crímenes que cometió en ese fatídico día en 2013. Número 9. La trágica historia de Sean Richard Sellers. Sean Richard Sellers nació el 18 de mayo de 1969. Se hizo famoso como uno de los pocos individuos en los Estados Unidos que fue ejecutado por un crimen cometido mientras era menor de 18 años. Su caso ganó atención mundial debido a sus circunstancias únicas. El 5 de marzo de 1986, Sellers, entonces de 16 años, cometió un triple asesinato en Oklahoma City. Mató a su madre, Bonda, y a su padrastro, Lee Belifato, mientras dormían en su casa. Sellers disparó primero a su padrastro, luego a su madre cuando se despertó. Para encubrir sus huellas, escenificó la escena del crimen para que pareciera que un intruso había cometido los asesinatos. Sellers también confesó otro asesinato en 1985, cuando mató a un empleado de la tienda de conveniencia Circle K llamado Robert Paul Bauer. Se había negado a vender cerveza a los vendedores. Sus actividades delictivas lo alcanzaron cuando confesó el asesinato de 1985. Su juicio reveló que había estado involucrado en el satanismo en el momento de los asesinatos, y afirmó posesión demoníaca como la causa de sus acciones. También mencionó su fascinación por libros como la Biblia satánica, y se le vinculó erróneamente con jugar a Dungeons and Dragons, aunque luego negó cualquier relación entre el juego y sus crímenes. En 1986, Sellers fue declarado culpable de múltiples homicidios y condenado a cadena perpetua, condenado a muerte. La ley de Oklahoma en ese momento no permitía sentencias de por vida sin libertad condicional, así que el jurado eligió la pena de muerte. A pesar de su posterior conversión al cristianismo mientras estaba en prisión, sus apelaciones no tuvieron éxito. Alegó que sufría de trastorno de personalidad múltiple, pero se consideró que esta afirmación se presentó demasiado tarde para ser planteada en la apelación. Sean Richard Sellers fue ejecutado mediante inyección letal el 4 de febrero de 1999 en la penitenciaría estatal de Oklahoma, en McAlester, Oklahoma. Tenía 29 años en el momento de su ejecución. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una mezcla de desafío y expresiones religiosas. Se dirigió a sus hermanastros y cantó canciones cristianas antes de su ejecución. Sellers sigue siendo un caso único en la historia de Estados Unidos, como la única persona ejecutada por un delito cometido antes de los 17 años, desde la restitución de la pena de muerte en 1976. Posteriormente, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en Roper v. Simmons que era inconstitucional
constitucional ejecutar a personas por delitos cometidos antes de los 18 años, haciendo de Sellers la última persona en enfrentar tal destino. 8. 2014 Asesinatos de Colchester. En Colchester, Essex, una serie de brutales asesinatos conmocionó a la comunidad en 2014 y 2015. Comenzó con el asesinato de James Atfield, de 33 años, el 29 de marzo de 2014, que había sufrido una lesión cerebral debido a un accidente automovilístico previo, solo 3 meses después, el 17 de junio de 2020. En 2014, Nahid Al-Manea, un estudiante saudí de 31 años que estudiaba en la Universidad de Essex, también brutalmente apuñalado hasta la muerte. Los horribles crímenes quedaron sin resolver hasta mayo de 2015, cuando el adolescente James Fairweather fue arrestado mientras planeaba un tercero asesinato. Fairweather solo tenía 15 años cuando cometió estos horrendos acts. Captura de Fairweather ocurrió cuando fue visto comportándose sospechosamente por un paseante de perros preocupado el 27 de mayo. 2015 la policía fue llamada y al entrevistar a Fairweather lo encontraron en posesión de un cuchillo y usando guantes con agarre de goma. Esta detención finalmente condujo a su aprehensión. En enero, Fairweather se declaró culpable de los asesinatos de Atfield y Al-Manea. Durante su juicio, afirmó haber cometido estos actos bajo la influencia del voyeurismo. Tenía 17 años en el momento de su condena. Fairweather fue declarado culpable por unanimidad por un jurado en abril de 2016. Aunque afirmaba tener psicosis, un psiquiatra del tribunal no confirmó este diagnóstico, por lo que fue condenado a cadena perpetua, con un plazo mínimo de 27 años al 29 de abril. 9/2016. Intentó apelar su condena en septiembre, citando su edad, pero la apelación fue rechazada porque el juez ya había considerado este factor durante la sentencia. James Fairweather actualmente cumple su condena de por vida en prisión. Sus crímenes impactaron a la comunidad y planteó preguntas sobre la seguridad de los espacios públicos en Colchester. El caso ha sido objeto de diversos documentales y programas de televisión, arrojando luz sobre los perturbadores eventos que se desarrollaron en la ciudad. Número 7. El Starkweather Fugate Killing Spree. Charles Raymond Starkweather, nacido el 24 de noviembre 1938 en Lincoln, Nebraska, se hizo famoso como un asesino en serie estadounidense entre noviembre de 1957 y enero de 1958 a la edad de 19 años. Cometió una serie escalofriante de asesinatos en Nebraska y Wyoming, cobrándose la vida de 11 personas. Su oleada asesina incluyó 10 víctimas en un lapso de solo 8 días. A lo largo de esta racha, Starkweather estuvo acompañado por su novia de 14 años, que desempeñó un papel en sus crímenes. Su caída llegó cuando asesinó a un empleado de una estación de servicio, Robert Colbert, el 30 de noviembre de 1957 en Lansing, Lincoln. Se enfadó inicialmente cuando Colbert se negó a venderle un animal de peluche a crédito. Después de un posterior, Starkweather disparó y mató a Clark alcantarilla y luego lo llevó a una zona remota. Wyoming. Su racha de asesinatos había llamado la atención de las autoridades. Se dedicó a un discurso, perseguir, finalmente arrestándolo. Starkweather y Fugate enfrentan cargos por sus roles en el high, homicidios. Fue condenado a muerte después de ser declarado culpable en mayo de 1958 por el asesinato de Robert. Jensen fue ejecutado en una silla eléctrica en la penitenciaría estatal de Nebraska. Historia el 25 de junio de 1959. Fugate, por otro lado, fue condenado como cómplice y recibió una condena de por vida el 21 de noviembre de 1959. Sirvió 17 y no 2 años en el Centro Correccional de Mujeres y Jóvenes de Nebraska y salió en libertad condicional en junio de 1976. Después de su liberación, se estableció en Hillsdale, Michigan. Charles Starkweather fue ejecutado en 1959 y está enterrada en el cementerio de Wayuka en Lincoln, Nebraska. 6. Asesinatos de Blake y Mary Jo Hadley. El 16 de julio de 2011, una horrible tragedia se desarrolló en Port St. Lucie, Florida. Tyler Hadley, de 17 años, asesinó brutalmente a sus padres, Blake Hadley, 54, y Mary Jo Hadley, 47, en su hogar familiar. Este acto impactante de violencia envió ondas de choque a través del país. Comunidad. El perturbador plan de Tyler había estado en marcha durante semanas. Le contó a un amigo sobre sus intenciones, incluso llegando al punto de anunciar una fiesta en Facebook, programado para esa noche en su casa. Antes de los asesinatos, Tyler tomó éxtasis y luego lanzó su violento ataque. Usó un martillo para matar a su madre, Mary Jo,
show. Primero, y cuando su padre, Blake, corrió hacia la escena, Tyler le dio con el martillo. Después, ocultó sus cuerpos en el dormitorio principal y pasó 3 horas limpiando el espantoso crimen. Escena. Tyler financió la fiesta que había planeado con dinero robado de las tarjetas de crédito de sus padres, que retiró de un cajero automático. Alrededor de 60 personas asistieron a la fiesta esa noche. Y algunos notaron un inquietante olor. Tyler incluso confesó a un amigo, Michael Mandel, durante una caminar. Sorprendentemente, Mandel no lo hizo de inmediato salir, pero continuó socializando con Tyler, incluso tomándose una selfie con él. Eventualmente, Mandel dejó la fiesta y reportó los asesinatos a una oficina de crímenes local. Hotline, Tyler Hadley no era elegible para la pena de muerte según la ley de Florida. Ley de Florida. En 2014, fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Libertad condicional. Durante su tiempo en la cárcel, firmó autógrafos para sus compañeros de celda, usando el inquietante apodo autodenominado Jamón. Sin embargo, en abril de 2016, un juez de apelación anuló su condena, argumentando que el tribunal inferior no había considerado la alternativa correcta a la cadena perpetua. La sentencia de la Corte Suprema en el caso Miller v. Alabama, que modificó el tratamiento de los asesinos juveniles dado que el sistema judicial había sido recientemente dictado, se consideró necesario llevar a cabo una nueva audiencia. Para asegurar los derechos de Tyler bajo la ley en evolución en diciembre de 2018, Tyler Hadley fue condenado a cadena perpetua en prisión, esta vez con el mecanismo adecuado de revisión judicial para que se ajuste a los cambios. La ley. Actualmente está encarcelado en la institución correccional de Okeechobee, donde cumplirá su condena de por vida. Número 5. Los crímenes de Craig Chandler Price. Craig Chandler Price. Nacido el 11 de octubre de 1972. 73. Es un famoso asesino en serie estadounidense que llevó a cabo una serie escalofriante de asesinatos en Warwick, Rhode Island. Rhode Island entre las edades de 13 y 15 años. 15. Sus crímenes conmocionaron a la nación y llevaron a cambios legales significativos. Su racha asesina comenzó a los 13 años, el 27 de julio de 1918. 1987. Apuñalado brutalmente. Rebecca, de 27 años. 2 años más tarde, el 1 de septiembre de 1989, a los 15 años, delito. Bajo la influencia de la marihuana y el LSD, Price mató a 3 vecinos, Joan Heaton de 39 años, su hija Jennifer de 10 años y Melissa de 7 años. Sorprendentemente, Price confesó tranquilamente estos horribles crímenes después de ser capturado. Su arresto ocurrió justo un mes antes de su 16º cumpleaños, lo que significaba que sería juzgado y condenado como menor de edad, con la expectativa de ser liberado y registros sellados cuando cumpliera 20 años. 21. Price presumió cruelmente que haría historia al lanzamiento. El caso de Craig Chandler Price provocó un cambio significativo en el panorama legal de Rhode Island. Paisaje, la protesta pública por la gravedad de sus crímenes y el consenso entre los psicólogos estatales de que era poco probable que se rehabilitara, llevó a enmiendas en la ley estatal. Estos cambios permitieron que los menores fueran juzgados como adultos por crímenes atroces, pero desafortunadamente no se pudieron aplicar retroactivamente a los antecedentes. Un grupo llamado Ciudadanos Opuestos a la Liberación de Craig, precio formado para hacer lobby en favor de la continuación del encarcelamiento de Price debido a la naturaleza brutal de sus delitos. Durante su encarcelamiento, Price acumuló cargos adicionales, incluyendo desacato criminal por negarse a una evaluación psicológica. Craig es ahora conocido como el asesino en serie más joven en la historia de Estados Unidos. Historia. Actualmente cumple condena en la institución correccional de Okeechobee, en Florida, después de haber sido transferido desde Rhode Island debido a su tendencia violenta. A lo largo de su tiempo en prisión, ha seguido mostrando agresión, participando en peleas con otros reclusos y lesionando a oficiales correccionales. El 4 de abril de 2017, Price fue acusado de apuñalar a otro recluso, Joshua Davis, con un cuchillo casero, lo que resultó en una condena de 25 años. La fecha de lanzamiento sigue siendo incierta, y su comportamiento violento sigue siendo un desafío significativo para el sistema correccional. Número 4. El 2 de febrero de 1996 ocurrió un horrible tiroteo escolar en la escuela secundaria Frontier en Moses Lake, Washington. El perpetrador, Barry Dale Lucatus, de 14 años, se armó con un rifle de caza calibre .30 y 2 pistolas pertenecientes a su familia. Su padre, vestido como un pistolero del salvaje oeste en una capa negra, entró a su salón de álgebra durante el 5º grado. Quinto periodo, en un acto de violencia devastador, Lucatus abrió fuego contra los estudiantes, lo que resultó en la muerte de 214. Arnold Fritz y Manuel Vela Jr., ambos de 13 años, fueron asesinados. Natalie Hintz, también de 13 años, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al centro médico Harborview en Seattle. Lucatus también disparó fatalmente a su profesor de álgebra, Leona Caris. La tragedia podría haber sido aún peor si no fuera por las valientes acciones del maestro y entrenador John Lane. Al escuchar los disparos, Lane entró al salón de clases para encontrar a Leukitis manteniendo a sus compañeros de clase como rehenes. Había planeado usar a un rehén como medio para escapar de la escuela. Lane, mostrando un coraje excepcional, se ofreció como rehén. Durante el angustioso episodio, Lane logró desarmar a Lucatus y someterlo, ayudando finalmente en la evacuación de estudiantes aterrorizados. Su pensamiento rápido y desinterés lo ayudaron a convertirse en una mejor persona
persona. Ayudó a prevenir más derramamiento de sangre. En el año previo al tiroteo, la familia Lukatus luchó con múltiples problemas, incluyendo la separación de los padres de Barry y las expresiones preocupantes de pensamientos suicidas de su madre. Él mismo tenía un historial de desafíos de salud mental, con opiniones diferentes de los psicólogos sobre su condición. Durante su juicio, se declaró locura y afirmó que los cambios de humor llevaron a sus acciones violentas. Los fiscales argumentaron que había planeado cuidadosamente el ataque, inspirándose en diversas fuentes, incluida la música, literatura y películas. En septiembre de 1997 fue condenado por múltiples cargos de asesinato y secuestro. Recibió 2 cadenas perpetuas y 205 años adicionales sin posibilidad de juicio. Parole. Actualmente encarcelado en el Centro Correccional de Clallam Bay, en el estado de Washington, Lukatus ha enfrentado desarrollos legales relacionados con la sentencia por juveniles. En 2017, durante una audiencia de resentencia, Lukatus emitió su primera disculpa, expresando remordimiento por sus acciones. Como resultado, fue condenado a 189 años de prisión. El tiroteo de la escuela secundaria Frontier sirve como un trágico recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia escolar, dejando un impacto duradero en las familias de las víctimas, los sobrevivientes y la comunidad en general. 3. El reinado de terror de un asesino en serie. Harvey Miguel Robinson comenzó a una edad temprana. Nacido el 6 de diciembre de 1947 en Pensilvania, su vida temprana estuvo marcada por un entorno familiar violento y disfuncional. Su padre, alcohólico, maltrataba a su madre, y sus acciones finalmente llevaron a su encarcelamiento por el asesinato de su amante. El propio reinado de terror de Robinson comenzó cuando tenía solo 18 años en agosto de 1992. Robinson terminó brutalmente la vida de una enfermera de 29 años llamada Joan Burkhart, un repartidor de periódicos de 15 años para The Morning Call llamado Charlotte. También fue víctima de la violencia de Robinson en junio de 1993. Era estudiante en la escuela secundaria Deeref en Allentown. La brutalidad de Robinson no conocía límites y apuntó a 2 sobrevivientes de su ataque. Denise Sam Calley logró escapar de sus garras y una niña de 5 años, a quien Robinson acechó durante días, milagrosamente sobrevivió después de soportar un intento de asesinato. Su racha estuvo marcada por encuentros con la ley. Cumplió 8 meses de prisión por robo entre los asesinatos de Burkhart y Gershwin Schmoyer. Después de casi ser atrapado cuando lo detuvieron por una infracción de velocidad después del asesinato de Schmoyer, logró evadir la justicia temporalmente. Denise Sam Calley jugó un papel fundamental, en la carrera de Robinson. Captura. Las fuerzas del orden la utilizaron como cebo, lo que llevó a un tiroteo entre él y el oficial Brian Lewis. Huyó, Robinson resultó herido y finalmente arrestado en un hospital. En noviembre de 1994, Robinson fue condenado a muerte por su atroz crímenes. Sin embargo, su condena fue posteriormente conmutada por cadena perpetua por el asesinato de Joan Burkhart, ya que tenía 17 años cuando ocurrió el crimen. En 2012, Robinson renunció a sus derechos de apelación en el caso Schmoyer, a cambio de una condena a cadena perpetua. A pesar de varios giros legales, el Tribunal Supremo de Pensilvania confirmó la pena de muerte de Robinson por el asesinato de Fortney en diciembre de 2013. A partir de ahora, Harvey permanece en el corredor de la muerte en Pensilvania. En un giro peculiar de los acontecimientos en octubre de 2019, un juez animó a Robinson a considerar donar su cerebro a la ciencia, viéndolo como el único regalo que podía dar. Su espeluznante racha de crímenes dejó un impacto duradero. Su historia es retratada en varias películas y series de televisión que arrojan luz sobre los escalofriantes eventos que se desarrollaron durante su reinado de terror. 2. Confesión y controversia del asesino del lápiz labial. William George Herons. Nacido el 15 de noviembre de 1928 en Illinois, pasaría a la infamia como el asesino del lápiz labial. Sus actividades criminales comenzaron temprano en la vida. Creció en un hogar turbulento caracterizado por la pobreza y el discurso parental. Herons recurrió al robo como una forma de escapar de su problemática vida familiar, principalmente robando por emoción en lugar de ganancia. A los 13 años, enfrentó su primer arresto por llevar un arma cargada, lo que condujo al descubrimiento de armas robadas y otros artículos sustraídos en un cobertizo de almacenamiento. Posteriormente, fue enviado a la escuela Jibo para el entrenamiento equivocado. Chicos, al ser liberado a los 16 años en 1945, Herons mostró un notable desempeño académico, e incluso fue admitido en el programa de aprendizaje especial de la Universidad de Chicago. Sin embargo, financió su educación a través de una serie de robos.
Luego, sus actividades criminales se intensificaron hacia actos más siniestros. El 5 de junio de 1945, Josephine Ross, de 43 años, fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento en Chicago. Su asesinato fue seguido por el de Frances Brown el 10 de diciembre de 1945, con un escalofriante mensaje escrito con lápiz labial en la pared. Sin embargo, fue el secuestro y asesinato de Suzanne Degnan, de 6 años, el 7 de enero de 1946, que sacudió a la comunidad. La investigación tomó varios giros, incluyendo el arresto y posterior liberación de Héctor Verber, un conserje del edificio donde vivía Degnan. En medio de la intensa presión pública y una serie de errores policiales, Hirons cayó bajo sospecha. Sus abogados defensores, creyendo que su cliente era culpable y enfrentando la silla eléctrica, trabajó con la fiscalía para asegurar un acuerdo de culpabilidad. Firmó una confesión implicándose en los asesinatos de Josephine Ross, Frances Brown y Suzanne Degnan. Sin embargo, las circunstancias que rodean la confesión de Hirons siguen siendo muy controvertidas. Afirmó que fue presionado para confesar, citando una reunión a puerta cerrada con el fiscal del estado, William Tugwa, donde supuestamente fue obligado a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos a los que confesó. A pesar de retractarse posteriormente de su confesión y alegar coacción y brutalidad policial, Hirons permaneció encarcelado hasta su muerte. Pasó sus últimos años en el Centro Correccional Dixon, en Illinois. Falleció el 5 de marzo de 2012, a los 83 años debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Su caso sigue siendo objeto de controversia, con preguntas sobre la validez de su confesión y las circunstancias de su condena. Número 1. Asesinato de la familia Richardson. En abril de 2006, se desarrolló un incidente horrible y trágico en Medicine Hat, Alberta, Canadá. La familia Richardson se convirtió en víctimas de un asesinato brutal, lo que dejó a 3 miembros muertos. Los cerebros detrás de estos espantosos asesinatos eran Jasmine Richardson, de 12 años, y su novio de 23 años, Jeremy Stinka, que luego adoptó el nombre de Jackson May. El 23 de abril se encontraron los cuerpos sin vida de Mark Richardson, de 42 años, y su esposa, Debbie, de 48 años. Fueron descubiertos en el sótano de su casa. Mientras tanto, su hijo de 8 años, Tyler Jacob, fue encontrado muerto arriba. La hija de 12 años de la pareja, Jasmine, notablemente ausente de la escena, generó inicialmente preocupaciones de que también podría haber sido víctima de la tragedia. Sin embargo, al día siguiente, Jasmine fue detenida en Leader, Saskatchewan, aproximadamente a 130 kilómetros de distancia, junto con su novio, Jeremy Steinka. Ambos fueron acusados de los asesinatos de los padres de Jasmine y su hermano pequeño. Además, el amigo de Jeremy, Casey Lancaster, más tarde fue acusado como cómplice por llevar a la pareja en su camioneta y deshacerse de las pruebas. Los amigos de Jasmine revelaron que sus padres la habían castigado debido a su relación con Steinka, principalmente debido a la diferencia de edad significativa y las preocupaciones expresadas por sus amigos. En un giro impactante de los acontecimientos, Steinka le propuso matrimonio a Jasmine poco después de su arresto y ella aceptó. Surgieron informes de que Steinka le había dicho a sus amigos que era un hombre lobo de 300 años de edad con gusto por el sabor de la sangre. Incluso llevaba un frasco de sangre alrededor del cuello y miraba con frecuencia sitios web como vampirefreaks.com. Jasmine también tenía presencia en línea en el mismo sitio web, lo que lleva a especulaciones de que podrían haberse conocido inicialmente en línea. Posteriormente, las cuentas sugirieron que se conocieron en un concierto de punk rock a principios de 2006. El juicio reveló que Steinka y sus amigos habían visto la película Natural Born Kids, asesinos justo horas antes de cometer los asesinatos, inspirándose en la trama violenta de la película. Incluso Steinka se refirió a él como la mejor historia de amor de todos los tiempos. La edad de Jasmine presentó desafíos legales únicos. En Canadá, 12 es la edad mínima en la que una persona puede ser acusada de un delito. Según la Ley de Justicia Penal Juvenil, los convictos menores de 14 años no pueden ser condenados como adultos y no pueden recibir una sentencia que exceda los 10 años. Jasmine Richardson, quien cumplió 13 años antes de su condena, se convirtió en la persona más joven en Canadá en ser condenada por múltiples cargos de asesinato en primer grado. En 2007, fue declarada culpable y condenada al máximo permitido para su edad, 10 años de prisión, que incluía el crédito por el tiempo cumplido. Esto fue seguido por 4 años en una institución psiquiátrica y 4 años y medio bajo supervisión condicional en la comunidad.
Su condena fue completada en mayo de 2016, y ella fue liberada de cualquier condición o supervisión ordenada por el tribunal después de una revisión de la sentencia final. En cuanto a Jeremy Steinke, fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 25 años.